Hola, vamos a comenzar con un tema nuevo, que es conservación de caminos, un tema de aplicación práctica en técnicas de pavimentos flexibles. Más adelante, cuando veamos pavimentos rígidos, vamos a ver también conservación de caminos en pavimentos rígidos. Bien, ¿qué hay que tener en cuenta en las estructuras? Que lo hemos mencionado en varias oportunidades, que la misma deja de prestar servicio debido a diferentes situaciones. Bueno, porque se rompe como consecuencia de la acción de las cargas y por el desgaste del medio, sufre deformaciones que son incompatibles con la función del elemento por acción de las cargas o por problemas internos de la estabilidad. Es decir, ya sea que se rompe o hay deformaciones que no son compatibles con la aplicación o con la funcionalidad que va a tener la estructura. Y también por la capacidad material que depende de la resistencia, ¿sí? Que es la capacidad de soportar las cargas en servicio, la durabilidad, la capacidad de soportar la acción del medio ambiente, y la aptitud en servicio, que es la capacidad de experimentar deformaciones compatibles con las condiciones de servicio. Bien, diferentes deterioros, diferentes solicitaciones generan una, una visualización de ese deterioro, que es a través de las fisuras, y la técnica de la reparación o la técnica de mantenimiento de las fisuras es el sellado. Vamos a ver diferentes aspectos. ¿Qué es esto de las fisuras y grietas? Bueno, existen varios tipos de fisuras y estados de las mismas, ¿sí? No todas son iguales, y también hay diferentes tipos de sellado. Ahí a la izquierda podemos ver una imagen de una fisura ramificada, ¿sí? Con tendencia a formar una malla generalizada en sectores del pavimento. Si bien vemos que la fisura se ha generado, no está totalmente vinculada o formando lo que cuadrículas, lo que normalmente se conoce también como piel de cocodrilo. Ese sería otro estado de fisuración. Los diferentes estados de fisuración pueden determinarse a partir de diferentes catálogos que establecen los distintos tipos de fisura, como por ejemplo el que presenta Vialidad Nacional. Un tipo de sellado puede ser como el que están viendo allí, aunque existen otros más. Vamos a ver algunas características del material que se debe utilizar para realizar el mismo. Bueno, ¿cómo es la técnica normalmente para el sellado de las grietas y fisuras? Bueno, a través de un equipo que es el que tracciona al equipo que permite el sellado, en el cual hay un material que está en forma líquida o que a través de temperatura se vuelve en forma líquida, y con estas mangueras y los picos se van corrigiendo, se van sellando, se van tapando todas las grietas y fisuras que se encuentre sobre la superficie de la calzada. Esto es a los efectos de, bueno, evitar el ingreso de agua y de mantener la estructura del pavimento. Bien, en cuanto al sellado tipo puente de grietas y fisura, ¿qué se puede mencionar? El sellado de grietas y fisuras existente en la superficie en pavimento a fin de evitar el ingreso de agua a la estructura. Para eso lo sellamos. Y se realizará en caliente siguiendo las técnicas de sellado tipo puente con asfaltos modificados o polímeros. Vienen materiales especiales para sellado de las fisuras, como por el que se menciona abajo. Debe ser con un asfalto modificado con polímero, tal que el mismo cumpla con unas especificaciones, que las mostramos aquí. No tiene la finalidad de estas especificaciones de que las aprendan, sino de mostrar que los materiales que se utilizan para realizar el sellado no tienen las mismas características que un asfalto convencional. Fíjense los puntos de ablandamiento, fíjense las penetraciones, las recuperaciones elásticas, son valores que no son los valores habituales en los asfaltos convencionales. ¿Y por qué hago este comentario? Porque cuando vemos que hacen sellado de juntas o de fisuras en pavimentos con asfaltos convencionales que los calientan
in situ con un recipiente, con fuego, con llama, y a partir de otro recipiente más pequeño distribuyen sobre las juntas y las fisuras asfalto líquido, es una técnica inapropiada. ¿Por qué? Porque desde el vamos, con el material ya no cumple con las características que debe tener para ser un sellador de juntas o un sellador de fisuras, ¿sí? Entonces, tenerlo muy presente, el material adecuado para la tarea correspondiente. Bueno, ¿cómo se ejecutan? Hay que calentar previamente los bordes, ¿sí?, de las fisuras y grietas, de la parte más superficial, y en todos los casos se debe limpiar las fisuras y las grietas, ¿sí?, de los mismos, con aire, a presión, y algunas veces suele cepillarse, bueno, dependiendo del tipo de envergadura o grado de fisura, pero se debe limpiar con aire, se deben calentar las fisuras, y luego se debe esparcir el material de sellado. El librado al tránsito, los sectores reparados se liberan una vez que se han terminado los trabajos y transcurrido un tiempo necesario para que no se observe una adherencia entre el neumático y el material asfáltico de sellado, ¿sí? ¿Eso cómo lo vamos a determinar? Bien, va a estar dado por el fabricante, es decir, qué tiempo necesario se debe esperar para que se pueda liberar al tránsito y no haya una adherencia entre el neumático y el material recientemente colocado. Bueno, cuando las fisuras son mayores al del tipo 4, acá vemos que hay una tipificación de las fisuras, eso tiene que ver con lo que les mencionaba en el manual de evaluación de habilidad nacional, ¿sí? Hay otras, tipo 1, tipo 2, etc. No lo vamos a ver aquí todos los tipos de fisuras, pero existe un manual que permite determinar la evaluación, la tipificación de las fisuras. Entonces, cuando tenemos este tipo de fisura, conviene efectuar sellados superficiales y no lineales. ¿Por qué? Porque supongamos que tenemos una superficie que está sumamente fisurada, donde tenemos una gran densidad por metro cuadrado de fisura. Si hacemos un sellado de cada una de ellas, ¿sí?, nos queda una situación como la que estamos viendo allí en pantalla. Una fisura, un sellado al lado del otro, la técnica no es la correspondiente, el sellado en la superficie obviamente es un material asfáltico que disminuye la adherencia entre neumático y calzada, con lo cual esto tiende más a tener toda una superficie cubierta como si fuese de un riego asfáltico, lo cual atenta contra la seguridad del tránsito, y aquí ya se debería realizar otra tarea, como las que vamos a ver a continuación, que son tratamientos, ¿sí? Podemos realizar tratamientos bituminosos, simples, dobles o triples. Estos tratamientos, menciono, no siempre son para una restitución de la superficie, ya que se tiene algún grado de fisura importante, como decíamos recién. Se puede tener también peladuras, desprendimientos. No hablamos de bache, donde hay una rotura de la estructura, sino que los tipos de tratamientos corrigen estos deterioros superficiales o fisuras y a su vez restituyen las características superficiales de textura, ¿sí?, en cuanto a la macro y a la microtextura, que lo hemos mencionado en algunas otras oportunidades. Bueno, en cuanto a los tratamientos simples tipo monocapa, es un riego asfáltico y una colocación de agregado. Un doble, como lo menciona su nombre, o bicapa, es un riego asfáltico, la misma tipo de agregado que veíamos recién, otro riego asfáltico encima, y una distribución de agregados con una granulometría menor a la anterior. Y el triple sigue la misma secuencia que el anterior, ¿sí?, con el último agregado un poco más pequeño que el intermedio. Estos tratamientos, a medida que van tomando un poco más de espesor, pueden dotar a la estructura de algún pequeño aporte estructural, ¿sí? Pero bueno, no lo vamos a mencionar acá, solamente vamos a tenerlos en cuenta desde el punto de vista desde la restitución superficial de la calzada, ya sea por deterioros de peladuras, desprendimientos, o por alguna corrección
por fisuras. Acá vemos una imagen de una superficie donde presenta algún deterioro, ¿sí? Se ha realizado a lo mejor alguna tarea de fisuración previa, de sellado previo en las fisuras, y se coloca el riego asfáltico, como veíamos anteriormente, o el primer riego, sobre la superficie, y se distribuye el material, el agregado, sobre la superficie. Vamos a ver una siguiente imagen. La distribución es marcha atrás, digamos, inversa del vehículo, ya que el vehículo estaría pisando en esa situación sobre el agregado, y si lo hiciésemos al revés, pisaría sobre el ligante asfáltico o el sellador, la capa bituminosa que se ha colocado en la parte inferior. Luego que se va distribuyendo, este material es compactado con un rodillo liso, posiblemente sin necesidad de vibración, para que haya una compactación del agregado sobre, digamos, el riego de liga que se ha colocado en la parte inferior. Bien, algunas imágenes de los que mencionábamos recién. Acá se ve el material asfáltico colocado sobre la superficie, y el camión en sentido inverso colocando el agregado. La primera tarea de riego sobre toda la superficie, digamos, así realizamos el riego. En este equipo presenta en el tanque el material asfáltico, que mediante un mecanismo de calentamiento que tiene aquí, disminuye su viscosidad y por bombas es bombeado hacia los rociadores que distribuyen sobre la superficie este riego asfáltico. Podemos trabajar con un asfalto y que disminuyó su temperatura, perdón, su viscosidad a través de aumentar la temperatura, pero también pueden ser utilizados otros materiales como emulsiones asfálticas, que no vamos a verlas aquí, pero las emulsiones asfálticas, como lo menciona su palabra, es una emulsión de asfalto con agua, con un agente que permite que haya un estado de equilibrio sin que se separen las fases, y trabajan a temperatura ambiente y son posibles de utilizarlo, como lo dije recién, a temperatura ambiente sobre las superficies y para otras aplicaciones más. Bien, acá se está viendo un tratamiento doble, donde se ve que se está haciendo un riego sobre la capa de agregados anterior y se está distribuyendo una nueva capa de agregados sobre la superficie. Aquí podemos ver cómo queda, digamos, la segunda capa de agregado colocado. Se ve el equipo de compactación, en este caso rodillo neumático, sobre la segunda capa colocada, y luego sobre esta capa se coloca un riego asfáltico para darle, digamos, una adherencia a los agregados que quedan sobre la superficie, y aquí se coloca, bueno, unas monedas a los efectos de poder comparar cómo es la textura superficial de la última capa colocada. Esto dota de una buena adherencia de neumático calzada por esta aspereza y macrotextura que muestra la figura. Bien, también tenemos otros tipos de tratamientos de capas, llamados slurries y otros microaglomerados, un poco diferentes a los anteriores, y vamos a ver algunas características. Bien, perdón. Continuamos. Les decía entonces las funciones de estos tipos de tratamientos es impermeabilizar la superficie, protegen las capas inferiores del pavimento, permiten retardar el deterioro de la capa asfáltica, sellando las grietas superficiales y van rejuveneciendo, digamos, toda la estructura. Permiten corregir la textura superficial del pavimento cuando éste presenta baja resistencia al deslizamiento. ¿Qué tipos tenemos de estos tratamientos? Tipo 1, 2, 3, 4. El 1 es un tratamiento de sellado de impermeabilización de corrección de peladuras. El 2, un tratamiento de antideslizante y corrección de desgaste. El 3 es una tipología más gruesa usada en superficies
muy desgastadas y con mayor tránsito. Y el 4 es aplicable sobre las bases estabilizadas, que serían un microconcreto. Cada uno con su correspondiente granulometría y especificación técnica, ¿sí? Esto tenemos en las normativas, cómo son las granulometrías de cada uno de ellos, qué tipo de asfalto, etc. Aquí lo que están viendo es una imagen de un slurry, donde se ve el equipo que presenta una tolva donde va el agregado, que es esta parte de acá atrás. Luego podemos tener una pequeña tolva con un filler, un material más fino, las compuertas de los agregados, las cintas transportadoras y la inyección en este recipiente, que es el mezclador, donde se inyecta una emulsión asfáltica, que era lo que les mencionaba recién, que hace la mezcla, y esta mezcla es vertida sobre la superficie y es depositada en esta parte de aquí atrás. Se está viendo allí la imagen, o acá está levantado el equipo, sería eso que estoy marcando con el mouse. Eso permite a una similitud de lo que sería la parte trasera de la terminadora cuando colocábamos una mezcla en caliente, distribuir sobre la superficie una pequeña capa muy fina de este slurry, de esta lechada asfáltica, sabía tener ese nombre, donde es una mezcla de agregado y una emulsión a temperatura ambiente, donde va sellando y va corrigiendo la superficie del pavimento. Es una mezcla, obviamente, rica en emulsión asfáltica. Ahí vemos terminaciones superficiales, cómo estaba la carpeta anterior y cómo queda la carpeta una vez terminada, y nuevamente la comparación con una moneda allí para poder ver cómo es la textura superficial que da y dota a la superficie de una buena adherencia neumático-calzada. Aquí una comparación de lo que son los slurries y los micropavimentos en cuanto a los tamaños máximos, las cantidades de filler, elevado a cantidad de filler en este caso, en el slurry, y aquí es todo triturado. Aquí no pueden utilizarse arenas naturales o trituradas, y acá en los micropavimentos, bueno, los agregados tienen una mayor cantidad de exigencia. En cuanto al comportamiento, los slurry son sobreespesores pequeños, tienen un riego de fluencia, dice allí, pero en realidad tiene una influencia importante, está mal redactado, el riego, y en el caso de los micropavimentos son posibles sobre espesores, ¿sí? Es decir, dotan a la estructura de un pequeño espesor. En cambio, en los slurries son espesores muy, muy pequeñitos, ¿sí? Son más de corrección superficial. Bueno, y allá tenemos los usos, la impermeabilización, el sellado y rejuvenecimiento en el caso de los slurries, y capas de rodamiento ya de un alto tránsito en el caso de los micropavimentos. Bien, otra tarea de mantenimiento y corrección es el bacheo con mezcla bituminosa. El bacheo es una tarea que se realiza, es puntual, es en un sector donde hay un deterioro de la carpeta asfáltica, a diferencia de lo que veíamos anterior, que era una restitución o una intervención de manera superficial, es decir, teníamos sobre todo la superficie. Acá es en un determinado sector. Se debe remover y extraer de todo el espesor de las capas asfálticas que existen y que estén deterioradas. Deben posteriormente reemplazar el material extraído por una mezcla de concreto asfáltico en caliente o de acuerdo a lo que diga el pliego de especificaciones técnicas generales o particulares que tenga esa obra. Es decir, cuando tenemos una situación que se ha decidido la reparación de la zona, porque este deterioro, por ejemplo, allí la fisura o alguna otra, se ha dado puntualmente en un lugar, ¿sí? No sobre toda la superficie, entonces decidimos
hacer un bacheo. ¿En qué consiste el bacheo? Aquí se estaba viendo el equipo en la parte trasera, la parte posterior, pero lo que se ve es la fresadora y adelante un camión con una caja que vamos a ver qué función cumple cada uno. La fresa, mediante unos discos con puntas que tiene un tambor en la parte inferior, permite un corte y una extracción del material en la zona donde se encuentra deteriorada la carpeta, que se ve una, se ve otra más adelante allá. Volvemos un segundo. Estas aperturas, ¿sí?, tienen una cierta cantidad de pasos para, esto estamos viendo en una vía rural, pero muchos de esos pasos son aplicables y deben ser aplicados y seguidos en lo que serían reparaciones también urbanas. Bien, ¿cómo se debe ejecutar? Bueno, la apertura, como ya les mencionaba, con máquina especial en las zonas afectadas con los sectores y espesores necesarios. Puede ser con máquina, en el caso de una fresadora, o podemos tener algún otro equipamiento un poco más pequeño, dependiendo el nivel de intervención que se desea hacer. Luego, la limpieza es con soplete y aire a presión en toda la zona del bache, y luego se extrae el material defectuoso, o luego de extraer el material defectuoso se hace la limpieza, pero se debe limpiar absolutamente toda la zona del bache. Se debe verificar que se haya eliminado efectivamente el defecto, porque si hicimos la apertura, es decir, hicimos el fresado, pero cuando llegamos a los 5, 7 centímetros, 10 centímetros de fresado y vemos que el problema continúa hacia abajo, bueno, entonces se debe continuar la tarea de remoción del material, ya que no se ha llegado digamos, a remover toda la capa que está con el defecto. Luego se debe realizar un riego de liga de la superficie con emulsiones. Allí menciona un tipo de emulsión que es catiónica, pero en realidad se trabajan con emulsiones que permiten la adherencia de la capa existente con el material nuevo que se va a colocar. Las dotaciones vienen dadas de acuerdo al pliego, pueden andar en 1 litro por metro cuadrado, pero vienen dadas por el pliego, y se debe prestar fundamental atención a un buen riego de toda la superficie del bache. Riego es con un material que pulverice, perdón, es con un equipo que pulverice el material sobre la superficie. Riego no es con un tarro perforado en la parte inferior. Eso no es riego, ¿sí? Por favor, van a ver muchas de esas tareas, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque no se está dotando a toda la superficie de el material que va a ser de liga entre lo existente y la capa de material nuevo que se va a colocar. Geometría del bache, otras que suele ser, digamos, una etapa de la ejecución con ciertos defectos, debe ser siempre de forma regular, ¿sí? Es decir, con bordes ortogonales. Las aristas del bache tienen que ser pronunciadas, ¿sí?, verticales, no en cuña. Tienen que ser verticales porque hacen de contención lateral del material. Una vez que se ha hecho el fresado, como la fresa es un tambor cilíndrico, en los bordes longitudinales, en los bordes transversales, los longitudinales son verticales, pero en los longitudinales quedan con una cuña, suele utilizarse una sierra para aserrar y que quede el borde en forma vertical. Y los espesores a reponer, normalmente se aconseja que los espesores no superen los 10 centímetros de capa asfáltica. Bien, acá vemos una de las secuencias que les mencionaba recién. Se ha hecho el fresado, la rotura, se están corrigiendo los bordes para que queden en forma vertical, luego se hace un soplado de toda la superficie, se hace una limpieza, un barrido de un soplado de toda la superficie, se verifica que se haya desaparecido la causa que originó el deterioro, se coloca material, se distribuye y se compacta con el equipo de compactación correspondiente. El librado al tránsito debe ser de manera tal de no tener deformaciones de ningún tipo, ¿sí? Y los bordes deberán quedar perfectamente unidos con los bordes laterales sin ningún tipo de ondulación. Es decir, que el tránsito no me deforme
el bache realizado, la tarea de bacheo, perdón, y que entre la unión entre la capa existente y el material que se coloca no quede ningún tipo de ondulación, ¿sí? Eso lo van a ver que muchas veces queda en un tipo de ondulación y genera un efecto no deseado para la circulación del tránsito por un lado y por el otro. Si esa ondulación es muy pronunciada, se produce un golpeteo del eje del vehículo sobre ese borde y allí se amplifican, son más dinámicas las cargas, lo que genera una rotura de ese borde, con lo cual ingresa el agua, con lo cual rompe la zona de bacheo y nuevamente tenemos el deterioro de lo que se realizó. La estructura del bache responde a un concepto similar a lo que es deformaciones y superficialmente a las condiciones exigibles a una capa de rodamiento. Es decir, no porque sea un bache, los controles o las características de terminación son de inferior calidad a lo de una capa de rodamiento. No. El bache debe tener el mismo control y grado de control en todas sus etapas de intervención. Las condiciones para la recepción, bueno, se debe controlar la densidad de la tarea de bacheo, de la mezcla asfáltica. Eso se establece en el pliego, puede rondar arriba del 95, del 98% de la densidad Marshall que figura en el pliego de especificaciones como proyecto. Bien, vamos a ver cómo sería en forma esquemática la restitución, la reparación de un carril que presenta agüellamiento, ¿sí? Como se está viendo allí, tenemos agüellamiento en este carril, ¿sí? Bueno, las dos huellas. En forma esquemática podría verse de la siguiente manera, en un perfil transversal, la huella central y la huella lateral, ¿sí? De la calzada que estamos viendo allí. ¿Qué podríamos realizar? Supongamos que esta huella, la externa, presenta un deterioro donde es necesario la restitución de todo el espesor de la capa asfáltica, o hay fisuras, o porque es mayor la huella en la profundidad de la huella, en lo que sería el lateral externo, debido a que se dan fenómenos de menor contención de la capa asfáltica con respecto a los materiales que están ubicados en la base lateral, en la banquina. En cambio, la huella central tiene otro tipo de material hacia los costados, en los laterales. Entonces podríamos reparar todo lo que sería la huella externa, luego realizar un fresado de la superficie para corregir esta ondulación que tenemos aquí y este deterioro que tenemos aquí, y la colocación nuevamente de una capa restituyendo todo la calzada, ¿sí? En un espesor menor, ¿sí? De todo el paquete, de toda la mezcla asfáltica colocada, y allí podríamos haber corregido entonces el agüellamiento. Fíjense que también se ha restituido lo que son los materiales de banquina, ¿sí? Porque al realizar esta tarea estos materiales suelen removerse, suelen deteriorarse, pero debe restituirse también la cota de la banquina con materiales, compactándolo tal cual como haya sido realizado originalmente, y no dejar las banquinas descalzadas una vez que se ha realizado esta tarea, porque esa situación permite el ingreso de agua, por un lado, y por el otro, es una condición que puede generar situaciones de inseguridad del tránsito y accidentes, ¿sí? Bien, y en todo caso que fuese necesario también una restitución del otro carril, colocando una nueva capa asfáltica en ambos carriles y corrigiendo también lo que les mencionaba, la cota de la banquina, pero bueno, esto puede ser por un reacondicionamiento de todo el paquete, de toda la calzada, o por una capa de refuerzo que se haya colocado a toda la estructura, previo a haber corregido esta situación que mencionamos al principio, que estoy marcando con el mouse, y la corrección de la zona de la mezcla asfáltica donde presentaba una deformación o un agüellamiento excesivo. Bien, vamos a dejar allí por esta clase de hoy. Vamos a continuar en la próxima clase con lo que son los bacheos superficiales y profundos, también en pavimento flexible.